Daniel Campos en Despegue Digital. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Gracias, Josh. Bueno, nada, un placer estar aquí. ¿Qué te puedo decir? Emocionado, tengo rato que no grabo contenido, así que ahí me sacaste de la cueva, como dicen. Bien, bien. No, bueno, contento de poder retomar el contacto contigo, amigo. Nosotros estuvimos trabajando por un tiempo en bastantes cuentas. Tuve la oportunidad de conocerte a ti, a Nico, formar parte de lo que es su proyecto, que ya me interesaría que lo comentes. Pero bueno, sí quería manifestar eso, el contento mío de poderte tener acá en este espacio. Era una persona a la que estimo mucho, a la que le tomé bastante aprecio. Paisano además, curiosamente de la Sí. misma zona que lo fuimos descubriendo en el tiempo que estuvimos trabajando, cosa que lo hace más especial todavía, ¿no? Antes de entrar en tema y presentar qué es lo que vamos a estar conversando hoy, a mí me gustaría que te presentaras, que dijeras quién es Daniel Campos, qué hace Daniel Campos, en dónde está Daniel Campos en la actualidad y más o menos cuál es tu background, de dónde vienes y bueno, que des un poco de introducción. Bueno, realmente explicarme, podríamos divagar un buen rato, pero Daniel Campos es abogado, nada que ver con lo que estoy trabajando ahora. Pero mientras estaba estudiando la carrera, empecé a hacer flyers de fiestas. Y bueno, me quedé, tipo, terminé la carrera y el diseño me atrapó por completo. Empecé a trabajar y a aprender muy, podría decirse que, au- la palabra, se me fue la palabra, como aprendiendo por mi parte, mucho tutorial de YouTube, mucho, sí, tutorial, libros, algunas que otra cosa por ahí, revistas, tendencias, y copiando los mejores, y aprendí todo lo que sé hoy por eso, realmente. Tengo más o menos unos 18 años diseñando. em, Creando marcas, podría decir que tengo unos 6 años. 6 años creando marcas, desde su conceptualización hasta la entrega del producto. Y trabajando con abrandados, ya para darte un paso ahí en cuanto a la agencia, tengo 3 años, vamos al cuarto año trabajando con abrandados. Eh, Abrandados es un proyecto que tengo con Nico Quintana, que trata de realmente de comunidad, ese era el concepto al principio, o comunidad de marketing y branding. De hecho, nos complementamos bastante bien porque él es experto en estrategia de marca y lo mío es branding y fui aprendiendo un montón de él. De hecho, creo que nos complementamos bastante por eso. En cuanto a la estrategia, aprendí mucho a cuanto a la comunicación, ver un poco más de profundidad cómo trabajar las marcas con los clientes. Bien, bien, buenísimo. Sí, bueno, Nico también, calidad de persona, tengo que mencionarlo. Viene de un background muy parecido al mío. Fue mutando por distintas áreas hasta que conoció el Grow. De todas formas, de Nico vamos a comentar un poco más, que es el próximo invitado en el episodio que viene. Yo debo decir, antes de presentar el tema, que a mí me sorprendió mucho trabajando con ustedes cuando supe que eras abogado realmente de profesión y no diseñador. A mí realmente me sorprendió mucho. Pero también conecto con esa historia porque, bueno, yo en mi proceso de migración, un montón de cosas, también aprendí un montón de cosas que, bueno, tuve que aprender. A mí me gusta decirlo por supervivencia porque bueno, había que comer de alguna u otra forma. Entonces tuve que aprender de SEO, tuve que aprender un poco de diseño, tuve que aprender un montón de cosas para poder mantenerme, digamos. Entonces comparto y vivo de eso en una instancia importante para mí, ¿no? Cita que quería comentar, algo que a mí me parece interesante es del concepto meramente agrandados, es que de ustedes trabajan con un nicho mayormente, con la mayoría de las cuentas que estuvimos trabajando en conjunto, que pueden decirse que son de un nicho bien particular, que es el nicho de el e-commerce orientado a la venta de equipos de gaming, computación, electrónica en general. Y de hecho, recuerdo que en una época, esto muy, muy asociado también a este tema de nicho, tenías un proyecto en paralelo que era Retrojosos, que no sé si todavía seguirá sobre la marcha, pero nada, quería mencionar esas dos cositas porque generalmente cuando uno encuentra trabajo de agencia, uno ve que generalmente en las agencias suele haber distintos rubros. Tienes dos sectores muy marcados, que suele ser
o startups o e-commerce o leads o marcas personales a lo mucho y bueno, de distintos rubros, ¿no? En el caso de ustedes, las cuentas que manejaban eran todas muy parecidas o incluso podría decirse que eran competencia una de otras. Y bueno, eso me llamaba mucho la atención. No sé si eso era parte de la visión de Abrandados en un inicio, por lo menos en tu caso, Dan, como fundador del proyecto. Pero nada, es algo que a mí me llamó muchísimo la atención al inicio del proyecto. Bueno, eso podría decir que Abrandados comenzó primero con una llamada de Nico. Él me llamó, tenía un proyecto, en ese momento era Maldito Har, comenzando, no había nacido ni siquiera el proyecto como tal. Los dueños tenían alquilado el local y querían montar un e-commerce con local a la calle. Y bueno, Nico me llamó porque ya habíamos trabajado un par de proyectos freelance y realmente ahí fue donde comenzó Agrandados. Ahí fue donde comenzó Agrandados. Trabajo día a día, no sé, luego de un par de meses dijo, ¿por qué no armamos un proyecto en conjunto? Y Toki. Tuvimos nuestro primer cliente a la semana después de haber como concretado la llamada, la juntada donde decimos, bueno, nada, vamos a llamarnos así, vamos a trabajar en conjunto. Tú haces la parte del branding, yo hago la parte del marketing. Y se fue dando realmente. Te puedo decir que hasta el día de hoy no hemos hecho una campaña todavía. Simplemente fue boca a boca. Todo fue como clientes recomendando clientes y mm, fuimos dándonos cuenta que teníamos como el rubro bien definido en cuanto a lo que trabaja Brandados y no voy a decir que nos quedamos porque realmente no me quiero quedar anichado. Yo tengo la filosofía de que si me quiero anichar en algo, me anicho como en un tipo de persona y no en un rubro como tal, porque una persona puede tener muchos gustos y una persona puede consumir un ecosistema o tiene sus marcas, ¿viste? Por ejemplo, tienes un gamer que, qué sé yo, tiene una PC de tal marca, pero tienen, te podría decir, un interés con smartwatch de una marca o le gusta una bebida energética y así. Eso es como trato de trabajar con esa filosofía, de casarme con una persona, un tipo de persona, y no con un nicho como tal. Bien, bien, perfecto, perfecto. Bueno, teniendo en cuenta esto de la evolución de Abrandados y lo que es Abrandados en general y lo que hace Dan dentro del proceso, que es la parte creativa, como director de arte, como diseñador de marcas y cofundador del proyecto, entremos oficialmente en el tema, que es justamente hablar del branding y cómo esto ha sido parte de la evolución del proyecto de Abrandados, pero con la particularidad de un tema que yo veía muy de cerca con ustedes, sobre todo contigo, Adam, que estabas más abocado a la parte del manejo de este tipo de herramientas, que tenía que ver con la inteligencia artificial. ¿Por qué lo digo? Porque recuerdo que cuando nosotros nos juntábamos en la de equipo, recuerdo que tú había dos cosas que manejabas muy bien. Uno era el bot que iba a transcribir de las reuniones, 100% impulsado con IA, y lo otro era Notion, que bueno, hoy por hoy 60-70% de la herramienta está potenciado también con IA. Entonces, nada, quería que comencemos a entrar en ese tema porque una de las cosas que nos ocurren en la actualidad, tenemos ya tiempo trabajando con marketing y para las personas en distintos rubros, pero particularmente en marketing, que es el rubro en el que estamos nosotros, la pregunta es, bueno, ¿hacia dónde vamos a ir ahora con este tipo de herramientas que ya tienen un tiempo en el mercado, que cada vez surgen más, que la inversión va más hacia ese sector, hacia ese tipo de herramientas? Entonces quiero que conversemos un poco de eso, ¿no? Como para Dan, director de arte, creador de distintas marcas que hemos visto, que yo he tenido la oportunidad de ver, bueno, cómo se alinea este proceso creativo hoy por hoy con el tema de la IA en general. Sobre todo te lo pregunto a ti porque sé que es algo que manejas y que conoces mucho. Bueno, en cuanto de la IA, como te dije hace un ratito en backstage, digamos, es una herramienta nueva. Para mí es como algo que todavía estoy aprendiendo. Es algo que me dedico cada, no sé, al menos 5 minutos al día, como mínimo. Estoy revisando tanto las tendencias como viendo cuáles son las herramientas nuevas, iterando un poco. Y te puedo decir que en cuanto al flujo de trabajo, no hay como una receta perfecta hoy día.
lo único que puedo decir es que tienen que intentarlo. O sea, denle una oportunidad, unos minutos al día, vean en qué parte de su workflow pueden integrar la IA. En cuanto a nosotros en la agencia, lo integramos en la parte de en creativa, en la creación de briefing, sobre todo, viste, con el tema de las reuniones que me comentaste hace un momento. Sí. Nos juntamos mucho con los clientes, tratamos de tener el briefing directo dentro de la conversación para no estar tan en ese proceso de va y ven con el cliente que a veces como hay que sacarle las palabras de la boca con cuchara, por decirte, porque es como es imposible. A veces uno son como, o realmente no saben qué es lo que tienen o como dentro del proceso de que ellos crearon el negocio no están bien claros y uno tiene que realmente sacarle la info bien. Entonces, sí, integramos la IA en tanto en creación de briefing, en proceso creativo. Ahora la estoy integrando más en iteraciones, tanto de conceptualización y las iteraciones de logo. ¿Qué más podría decirte? Em, Oye, había una de las últimas. Ah, prototipado, perdón. Ok, ok. En prototipado, sobre todo hablando de no tanto de branding, sino en cuanto ya más diseño funcional, tipo UI, UX, la estoy integrando bastante. Bueno, curioso eso que tú mencionas con el tema del brief, porque esto yo lo había mencionado ya en un episodio con otra persona, pero quiero rescatarlo acá porque siento que puedo aportar a la conversación. Hubo alguien que a mí me enseñó con algo tan simple y tan común como es en la actualidad el uso de GPT. Tienes una herramienta como Tactic, por ejemplo, que te transcribe una meet en el momento. Y esta persona me decía, mira, a veces tú con que te juntes con un cliente, una persona, y hacerle preguntas abiertas, que es una práctica muy común al momento de por lo menos generar producto o de construir alguna estrategia en general, dejar que el cliente hable y después pasar eso por GPT con un prompt tan sencillo como encuentra puntos en común o que encuentre, digamos, insights dentro de la conversación del cliente más allá de la pregunta de la que tú le hagas. El bot te puede encontrar puntos que por ahí tú no has visto. Y esta misma persona también me ha dado la recomendación de cuando hagas una meet con un cliente y tengas que enviar un informe, tengas que enviar algún tipo de presentación o algo, eh, pasa eso primero por GPT y pregúntale si cumple todos los puntos que el cliente te pidió en la meet. Entonces, ¿por qué traigo este punto acá a la conversación? Porque nos pasa algo curioso que estamos tan abocados en la parte operativa de la herramienta de, bueno, hazme esto, que por ahí dejamos un poco de lado la parte creativa, ¿no? O disruptiva en algunos casos de cómo la usamos. Y algo tan sencillo como decirle, mira, dime si coincide esto con lo que me pidió el cliente, nos puede ahorrar primero tiempo y nos puede dar una apertura mental con un montón de cosas que a veces no estamos conscientes, ¿no? Entonces, yo veía importante traerlo porque tú mencionabas algo clave y era el tema de iterar, que es algo tan importante en el proceso creativo, porque muchas veces vas a presentar a algún cliente y el cliente te va a decir, no, cámbiale esto, no me gusta esto, vamos más por este lado, o hazme una propuesta nueva, o te da un feedback que prácticamente te cambia todo. Bueno, como diseñador lo sabrás más que yo, que haces un envío y te envían 300 cambios y termina siendo algo completamente distinto. Entonces, este tipo de herramientas te puede ayudar a hacer ese match, que es importante. No sé cómo lo sientes tú. Sí, sí, totalmente. Bueno, comentándote un poco de esto en cuanto a la parte, perdón, en la parte operativa, lo que estabas comentando, yo lo veo de la siguiente manera. Ahora estamos viendo un gran cambio y tenemos que empezar a pensar diferente. Cuando diseñamos hay que hacerlo en cuanto a la creatividad, siempre enfocados a creatividad, siempre enfocados a conceptualización, a esto y dejar un poco de lado la parte operativa, la parte de creación como tal, el abrir el Photoshop, el abrir el Figma para agregar un botón, no, tratar de dejarle eso a la IA. Ok. Hoy sería esa la solución. Todo lo que es operativo, dejárselo a la IA. Bien. Nosotros como diseñadores, como creadores de marca, como marketers también, tratar de enfocarnos en concepto, en creatividad, en estrategia
y dejarle toda la parte operativa a la IA. Bien, coincido también con ese punto porque sabes que una cosa que yo hago, tengo una comunidad en WhatsApp, un canal en WhatsApp que por ahora es pequeño, pero una cosa que yo hago mucho para enviar píldoras allí es, yo tengo una carpeta en mi mail donde estoy suscrito a distintos newsletters y esto no es para que la gente me plagie la idea, pero para que sepa más o menos cómo lo trabajo yo. Y una cosa que hago es que yo uso Make.io, una herramienta de automatización, y yo lo que le pido a la herramienta es todos los mails que yo tengo con la etiqueta de newsletter, analiza eso y arma una píldora. Entonces eso lo que hace es que analiza la herramienta completa, en este caso el mail que tiene la etiqueta de newsletter, lo pasa por Gemini, Gemini redacta un texto y eso me envía a mí en las mañanas, todos los lunes, a las 7:30 de la mañana, me envía un borrador, un correo modo borrador, con lo que puede ser esa píldora para yo dispararlo a WhatsApp. Yo lo que hago es que en la mañana, ya el lunes, bueno, me conoces a mí, soy una persona muy mañanera. Apenas me levanto, ya después que salgo de mis cosas personales de la mañana y abro el mail, lo primero que me encuentro es ese correo del borrador de newsletter. Abro y veo cuál es la píldora, si me convence lo que va a salir o si tengo que cambiar algunas cosas, modifico 3, 4 cosas y de allí simplemente copio y pego para el canal de WhatsApp, ¿no? Hablando de la parte operativa. Y recuerdo escuchar a una persona que hacía algo parecido a esto, pero con la diferencia de que lo pasaba a Eleven Labs y en Eleven Labs le grababa la voz y lo enviaba como una nota de voz. Hablando un poco de la parte operativa, cómo esto puede nada, ahorrarle mucho carga operativa a la gente, es interesante, ¿no? Yo quisiera preguntarte, siendo un poquito más minucioso con este tema de herramientas de guía, sobre todo en el proceso creativo, para Dan, ¿qué herramientas se encuentra usando, bueno, principalmente tú, y abrandadas en la actualidad para el proceso creativo? Bueno, de herramientas como tal, fijo mucho GPT. Mucho GPT, trato de analizar tendencias, analizar documentos, eso con la parte del GPT. Estoy ahora aprendiendo, cosa que se lo recomiendo a todos los diseñadores actualmente, que intenten trabajar con generadores de texto a video. Es algo que para mí eso es clave en el futuro. Los generadores de texto a video, eso va a ser para mí uno de los puntos de inflexión en cuanto a creatividad y sí, creativos en general. Porque en el futuro te aseguro que vamos a ver muy pocos estáticos, muy pocos estáticos. Todo va a estar en movimiento, va a haber una bomba podría decir que vamos a estar saturados de logos moviéndose, de animaciones por todos lados, mucha interacción. Y no lo vamos a vivir solo con la IA, sino con la realidad aumentada y ahora realidad virtual. Imagina en un mundo donde esté todo junto, Claro. donde tu realidad aumentada tenga elementos con IA, puedas interactuar, tanto en la realidad virtual, todo esto va a estar así, por lo que te puedo comentar, todo, sí, necesitamos trabajar mucho con herramientas de texto a video. Bueno, tú mencionabas eso, y Google ahorita no, habilitó ya hace un par de meses su estudio de guía donde justamente puedes ir haciendo este tema de pasar de texto a video. Yo recuerdo a una persona con la que trabajaba que lo probó y le envió un prompt tan sencillo como una persona tomando mate y claro, tiene sus cosas. Y recuerdo que sí, puso la persona con un mate, pero en vez de tomar de la bombilla, se ve la persona tomando el mate como si fuese un vaso. Y entonces dijimos como, bueno, está bien por un lado, pero bueno, hay cosas que por supuesto tienen que irse manejando. Pero sí, esto que tú mencionas es tan importante, el todo conectado, porque no sé si la gente le habrá pasado, pero por lo menos en las cuentas de Instagram que están puestos como creadores de contenido o perfil de empresa, cualquiera de los dos, pasa mucho ahora que tú vas a subir un reel y te pregunta, tienes como una especie de llave que te da como para marcar si el contenido es generado con IA o no. Entonces ya estamos llegando a un punto donde esto ya es una realidad. Acá en Latam no lo vemos tanto, pero en Estados Unidos y en Europa, tanto a nivel legal, que están entrando regulaciones duras, eh, como a nivel ya más real, digamos, o está comenzando a haber un impacto real con el tema de la generación de contenido en IA. Y parte de esto va a ocurrir donde mucha gente ya ni siquiera va a necesitar saber de edición de video porque va a tener una herramienta que se lo genere, ¿no? Y esto es tan así que fíjate,
tú hoy por hoy, yo voy a caer en otro campo con esto, ¿no? Tú hoy por hoy tienes herramientas como Opus o herramientas como CapCut o el mismo Riverside, que es lo que estamos usando ahora para grabar, que tú grabas un contenido y la misma herramienta te puede armar los clips, te puede poner los subtítulos, te puede mejorar la voz, te puede hacer un montón de cosas que antes lo hacía una persona. Entonces, ya no necesitas en la parte operativa, por lo menos al 100%, manejar algo para poder generar contenido. La parte que nos viene ahora es enfocarnos más en lo conceptual, en lo creativo, en cómo conectamos un elemento con otro. Nada, a mí me parece súper interesante el vórtice al que estamos entrando con este punto, porque yo creo que la gente todavía no lo ha dimensionado, sobre todo con lo rápido que se va a poder generar contenido, lo fácilmente que puede ser replicable y lo real que puede parecer. Ese es otro punto. No sé cómo Sí, sí. lo percibes tú, pero yo por lo menos este último punto para mí es clave. Yo lo percibo, hace un par de años me quedé, digamos, viendo Westworld. ¿Viste? Los creadores de tramas. Sí, sí, sí. Siento que en el futuro va a ser algo así. Va a ser algo así, tipo, vamos a estar hablándole a la computadora, creando prompts, creando tramas, creando aplicaciones, creando juegos, los que queramos. De hecho, primero te podría decir que va a haber un cambio donde va a pasar esto primero con los estudios, con las grandes empresas, pero va a haber un futuro que va a ser tan abstracto todo que vas a poder despertarte y si quieres jugar X juego, lo tienes así en un toque. Siento que es como, va a ser una cosa tan extraña que todavía no lo dimensiono yo ni siquiera, todavía estoy como en eso. Sí, y de hecho yo lo hablaba con un amigo muy, muy cercano. Yo le decía que en su momento, cuando salió GPT, yo recuerdo que la gente decía que esto iba a ser tan impactante o aún más que cuando salió Internet. Tú le preguntas a una persona a finales de los 90, cuando Internet se volvió comercial y ya estaba comenzando a llegar a los primeros cybers y algunas casas, sobre todo los que tenían más poder adquisitivo, y la gente no podía entender cómo tú podías conectarte de esa forma, ¿no? Era un medio que no se había contemplado. Entonces, con la IA, si bien ya tenemos unos 3 4 años, por lo menos acá en la TAM, que está un poco más naturalizado el uso de algunas herramientas, cada día nos sorprendemos un poco más de las cosas que se pueden hacer y eso te va a generar la pregunta, como mencionas tú, de, bueno, ¿qué va a ocurrir? No, yo me imagino en el peor de los escenarios, pero muy en los peores, no, nada que ver con el tema, pero esta mención o para que la gente vea algo estilo Black Mirror, algo estilo a ese punto, ¿no? Bien Porque, sci-fi. claro, bien sci-fi si no se maneja de forma responsable, sobre todo porque en estos días, antes de retomar el tema, veía que hoy por hoy Instagram, con la actualización de políticas Meta en general, pueden tomar tus datos para crear contenido con IA. Entonces, en algún momento puedes encontrar a una persona, un avatar con facciones parecidas a la de Daniel, o a las mías, o a las de cualquiera de nuestros conocidos, y todo esto por IA, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que puede ocurrir en esto. Y eso que nosotros no tenemos acceso a mercados un poco más cerrados como el chino, donde sabemos que China a nivel de IA es mucho más avanzado que el resto del mundo, ¿no? Pero bueno, no quería desviarme. Sí, sí quería como mencionar ese punto que es clave. Sí quería hacerte una pregunta, Dan, como líder de un proyecto o cofundador de un proyecto y como una persona que tiene tiempo trabajando en diseño, ¿qué tendencias ves tú en diseño asociado a la IA ahora en el corto plazo? ¿Y cómo ves tú, esto por supuesto, entendiendo lo que conversábamos hace un instante, que no dimensionamos del todo hacia dónde va, pero qué ves tú en el mediano o largo plazo que pueda ocurrir con la industria en general, la industria creativa? Ok. Bueno, primero te voy a dar un comentario a lo que acabas de decir que me parece muy, muy interesante. Estamos tanto en un proceso tan grande de cambio que realmente la decisión la tenemos nosotros qué queremos. Si queremos que las máquinas hagan todo nuestro trabajo o queremos volvernos inteligentes junto con las máquinas. O sea, eso me parece una buena pregunta para analizar. Eh, no sé qué va a pasar en el futuro, eso sí te puedo decir. Pero yo voto por la última opción. Prefiero ser más inteligente con las máquinas. Sí, porque Estamos ahí, por sí, supuesto. sí. Y bueno, para comentarte un poco sobre las tendencias, siento que va a llegar un punto, de hecho estaba viendo alguna herramienta que están desarrollando empresas multimillonarias, que ellas la denominan
quantum marketing, así, porque todavía no tiene nombre como tal, pero están creando como un eh, branding brain. Eso es lo que más o menos están creando, que sería como una IA que donde tú le vas a dar todos los datos de tu marca, insights, números, datos reales, clientes reales, todo, y vas a poder dentro de esa burbuja crear futuros posibles. Vas a crear, por ejemplo, vas a crear una campaña, creas una campaña, iteras la campaña dentro de la misma herramienta, 100 creativos, y le vas a poder preguntar a clientes, a personas eh, de IA que tienes dentro de esa misma campaña, qué le parece el creativo y en qué debería mejorar. O sea, estamos hablando de, sí, eso es básicamente quantum marketing, por así decirlo, o si lo queremos llevar al espacio creativo más de imagen para tener ese feedback. Y sí, es como tener un mundo chiquito, lleno de probabilidades y donde la IA te va a decir qué es lo que resulta mejor. Bueno, en Meta tenemos algo parecido con las campañas Advantage, donde hoy por hoy ya todo es sabido que la segmentación, salvo que la campaña sea muy nueva, no se recomienda segmentar por intereses, sino directamente a lo que te dicta el anuncio. Y esto que tú mencionabas es curioso porque yo he visto mucho que, bueno, el perfil de Data Analysis cada vez y Data Science cada vez va teniendo más protagonismo en la industria, justamente porque si trabajas con lenguajes como Python, por ejemplo, puedes predecir un poco más lo que ocurre con la data. Pero esto que tú mencionabas algo clave acá, y era el tema de que, bueno, te dicta todo, ¿no? Hoy por hoy en Meta, por ejemplo, tú, eh, los que conocemos un poco, sabemos que con tres, cuatro métricas principales puedes saber si la campaña está bien o qué esperar de la campaña, ¿no? Llámese ROAS, conversión, CPM, lo que fuera, ¿no? Con la que más se trabaje, uno puede esperar más o menos qué puede ocurrir. Pero a nivel creativo, muchas veces la gente deja de lado qué puede estar ocurriendo. Y te doy un escenario hipotético que es muy Tienes tres creativos, tienes uno que te vendió 20 piezas, te vendió, perdón, 20, te generó 20 conversiones, tienes otro que no te generó conversiones, pero que generó un montón de clics, un montón de impresiones y fue el que más se entregó, y después tienes otro que no generó nada. Entonces, si tú quieres entender a nivel de rendimiento qué fue lo que mejor eh, a- performó, digamos, siempre te vas a ir por el que más conversiones te dio. Eso por lo menos es una primera capa, pero si tú quieres profundizar un poco más, probablemente te des cuenta que quizá influyó algún tema como un copy, alguna imagen, algún video, la página de aterrizaje, que sea el producto directo. Entonces entran otro tipo de insights a estudiar, ¿no? Yo creo que ese es el escenario al que vamos a apuntar, que no solamente quedamos con el resultado, porque si nos quedamos solamente con el resultado, vamos a tener un panorama muy vago de lo que está ocurriendo, sobre todo porque estos días veía un caso en Reddit de un chico una persona con un presupuesto abismal en Meta, y se daba el lujo de poder comparar anuncios que tú decías, no, este formato no tiene ni sentido que lo pruebe, pero lo probaba para ver qué tipo de resultados. Estoy hablando de anuncios tipo esta marca, otras marcas, supongamos una marca de detergente, ¿no? Otras marcas de no te saca la ropa, no te saca las manchas de la ropa, te deteriora la ropa, X detergente, el que él vendía, y te daba todos los positivos. Cosa que hace unos años tú decías, bueno, esto no tiene sentido que alguien pueda usar un anuncio de estas características, ¿no? De estas denominaciones. Entonces, ¿por qué lo traigo a colisión al tema? Porque yo coincido contigo cuando mencionas que eh, este tipo de herramientas lo que nos van a llevar a nosotros es a pensar un poco más el mensaje, lo que comunicamos, más allá de cómo configuras la herramienta, porque hoy por hoy la realidad es que configurar una campaña es muy sencillo en comparación a como era hace 8 años, 9 años atrás. Hoy por hoy tú entras, pones un creativo, un anuncio, un link y ya sale la campaña. Entonces es mucho más sencillo de lo que era antes. Antes tenías que saber de segmentación, tenías que saber configurar el evento, un montón de cosas. Y hoy por hoy no es así. No sé cómo lo verán ustedes, pero por lo menos desde mi perspectiva, yo creo que el mensaje hoy por hoy o la comunicación hoy por hoy representa 40%, 50% de la ecuación, por lo menos. Sí, sí, correcto, tienes toda la razón. Porque, bueno, lo debes saber, actualmente lo que no vende, los highlights, las características del producto no venden.
porque nadie te va a vender, o sea, eso quizás funcionaba en el 2002, ponele. Mira, te vendo mi celular de 24 megapíxeles, pero ahora lo que a la gente le importa es si le resuelves el problema, ¿viste? Sí, Ok, bien, tengo un celular de 24 megapíxeles, pero ¿va a hacer ver más bonito? Mm, Ese es su problema, ¿viste? Entonces, hay que empezar a vender más eso, resolver el problema de la gente que vender las características del producto. Por eso no funciona tanto vender, bueno, tengo, no sé, celular de 50 megapíxeles, no sé, carga rápida, etcétera. No, si no, vas a tener más tiempo para, no sé, estoy divagando un poco, pero el celular se va a cargar tan rápido que vas a poder salir de tu casa más rápido, no sé, cualquier cosa. yo ahí coincido con esto de que mencionas, fíjate el caso, mientras grabamos esto, Google presentó el nuevo, su nuevo smartphone, el Pixel, y una cosa que a mí me llamó la atención, salió ahora el 10 XL, el 10 Pro, y no recuerdo cuál es el otro, pero algo que se dice que va a ocurrir con la próxima versión, con el 11, esto son rumores, y es que va a venir ahora con modelo de suscripción, y que a medida que vayas pagando la suscripción, vas a poder recibir actualizaciones del equipo. Y si dejas de pagarlo, no vas a recibir más soporte ni actualización del equipo. Eso es lo que me da a mí entender que a nivel de hardware, ya los teléfonos están llegando a un tope donde sí, hay una meseta. hay un tope donde, seamos sinceros, ¿quién necesita una cámara con 60 megapíxeles? Del 90% de la gente, si sacamos 3 4 fotos para subir a redes sociales es mucho. Entonces ese tipo de cosas están comenzando a quedar de lado. Y bueno, vienen un poco más integrados con IA, que si recuérdame X cosas, pongo una alarma para dentro de unos minutos, qué canción está sonando, este tipo de cosas. Entonces yo coincido mucho con esto que tú estás mencionando y en general si lo trasladamos a la industria, en marketing, sí, la gente va a apuntar más a qué me soluciona, qué aporte tengo, qué me ayuda, cómo me soluciona la problemática que tengo hoy. Y en Argentina, que es donde nos encontramos los dos, está comenzando a pasar esto, particularmente en la industria de e-commerce, con, bueno, ¿por qué tengo que comprarte a ti y no traérmelo por Temu? ¿Por qué no traérmelo por Shein? ¿Por qué no traérmelo por Amazon? Sí, Entonces, ajá. ahí es donde entran puntos como, bueno, ¿cómo yo te puedo solucionar esta problemática que tú tienes? La necesidad que tú tienes es, supongamos, comprar un teléfono celular. ¿Lo puedes comprar en Amazon? Lo puedes comprar en Amazon, sí. Pero ¿qué pasa en Amazon? En Amazon tienes que pagarlo chin chin. Si lo pagas con la tarjeta, de repente tienes temas como impuestos, que puedes solucionar comprar el dólar en el banco. Bueno, acá en la situación de Argentina, o sea, los que estamos acá sabemos bien cómo funciona. Pero si lo llevas a contraparte con otros negocios más locales, la forma en la que un negocio puede combatir esto es, ok, sí, tú lo puedes traer en Amazon y te sale más económico, pero no puedes financiarlo, no puedes pagarlo en cuotas, no tienes un descuento con un determinado método de pago, ese tipo de cosas que por allí, si tienes algún inconveniente y necesitas cambiar el equipo, bueno, puedes hasta tener todo el tema de la garantía y todo esto en el mismo momento. Entonces son soluciones que muchas veces el usuario ignora al momento de hacer una compra, pero que si tú lo comunicas, puedes terminar de engancharlo, ¿no? Entonces creo que cuando tú mencionas esto, el tema del mensaje, yo creo que es eso, mostrarle a la persona cómo tú le puede solucionar la problemática, sin duda va a ser importante. Entonces, nada, no quería dejarlo de lado, y creo que era clave. Dos No, cositas no, y más. de hecho, perdón, Sí, antes de cerrar, eso que acabas de decir, que, bueno, estamos hablando de resolver las problemáticas de la gente, siento que en el futuro con la IA, en cuanto a comunicación y campaña, va a ser tan hiperpersonalizable. O sea, la IA en un futuro te va a saber cómo comunicarte. Y lo que da más miedo en ese sentido es que la IA no necesita saber quién eres tú exactamente. Solo necesita saber un par de cosas. El contexto donde tú vives. Necesitas saber a qué hora te despiertas, a dónde trabajas, cuál es tu ruta normal. Y por ahí, si vamos sumando algunos que otros aspectos, bien, pero la IA solo necesita saber dónde vives y qué haces, no quién eres. Y ahí vas a ver qué comunicarte, porque el algoritmo se ha hecho tan poderoso, em, sabiendo cuál es la intención de compra, cuándo va a ser la intención de compra, que vas a ver qué decirte exactamente. A ti, persona, ¿viste? O sea, de aquí a 5 años te aseguro que vamos a empezar a ver anuncios hiperpersonalizados.
Yo me animo a decir que capaz es un poco antes, pero coincido contigo que va a ser muy en el mediano plazo esto. De hecho, me hiciste acordar de una serie que yo vi hace no mucho, hace unos 6 meses, un año aprox. Silicon Valley, está en Max esta serie. ¿Y por qué la traigo a colación? Es una serie más o menos del 2018, me parece que es. Y bueno, no me gusta tirar spoilers de las series en general, pero en la última temporada, hay una idea que desarrolla el protagonista, Richard, que es desarrollar un Internet completamente libre, pero bloqueando el rastro, lo que conocemos como la huella digital de nosotros, para que no puedan ser bombardeados con anuncios. Entonces es curioso porque este tema de la huella digital es tan sencillo como tú dar un like a una publicación o mantenerte un tiempo viendo un contenido puede desencadenar una bomba de información para ti que tú a veces ni siquiera estás consciente de que puede pasar, ¿no? Entonces, es curioso que hayas mencionado ese punto porque, y me hiciste acordar de eso porque una cosa con lo que este tipo era celoso, este protagonista, era porque él decía, no, yo quiero que la gente realmente sea libre en esta red y que no se vea comprometido por lo que interactúa o deja de interactuar en internet o en redes o en contenido en sí, ¿no? Entonces, va muy de conectado con eso que mencionas. Yo quería hablar de dos cositas más que me parece y que son temas un poquito extensos. Lo primero, para ti como líder de equipo, como fundador de un proyecto, ¿cómo ves el tema de la evolución de los roles, sobre todo en el área creativa, que es el área que tú manejas? ¿Hacia dónde crees que vaya el perfil? Bueno, como te había comentado hace un momento, la parte operativa esa va a ser la primera que se va a ver afectada. Em, Editores, diseñadores que solo hacen logos, vamos a empezar a trabajar en conceptualización, mucha creatividad, necesitamos saber de estrategia, seas o no marketer, hasta los diseñadores necesitamos tener estrategia, tipo, qué queremos comunicar con este logo, porque ya realmente la conexión operativa, por así decirlo, el pincel lo va a tener otro. El pincel va a ser la IA. Tú, como creativo, tienes que dirigir, ¿viste? Saber manejar a esa persona, a esa máquina que va a tener, o sea, va a ser como una navaja suiza, ¿viste? Necesitas saber cómo hablarle y en ese sentido saber qué quieres comunicar a la gente y a tu cliente. Bien. Y sí, podríamos decirle que vamos a tener roles diferentes, más de consultores de IA, más de expertos creativos, digamos, dirección de arte en base a IA, viste, todo muy, muy ahí, o sea, mucho de estrategia, menos operativo. Claro, tú crees, y yo coincido con eso, que va a ser mucho el criterio, ¿no? De lo que hay detrás. Fíjate que hablando de eso, de cómo va a mutar el rol, yo recuerdo que hace no mucho, en un proyecto en el que estaba, la forma en la que nosotros trabajamos, con esto lo conecto con el punto que hablábamos hace un instante de los datos, una forma en la que nosotros bajábamos los informes para una determinada cuenta, buscábamos un Google Sheets, un Excel, bajábamos la información con una extensión llamada Detrix. Y nada, tenía la bajada cruda, digamos, de los datos de las plataformas, llámese Google Ads, Meta Ads, Pinterest Ads, lo que fuera. Y de allí nosotros en otros solapas armábamos eh, las métricas que nos interesaba medir y las fórmulas que nos interesaba medir. Pero recuerdo que había una persona que me dijo, mira, esto, tú puedes decirle, mira, calcúlame el engagement, calcúlame las ventas, ROAS, calcúlame todo esto. Y si te armas un reporte creativo, porque si lo tienes conectado a Meta, te puedes bajar la URL de la pieza y las métricas de esa pieza en específico. Le puedes pedir a Gemini, por ejemplo, que te analice esto y te arme insights de la herramienta. Entonces, es curioso hasta dónde va a llegar porque, nada, serían sistemas que tú podrías armar una sola vez y que el criterio que tú apliques en función a lo que estás viendo y lo que te dicte la herramienta, puede determinar si das en el clavo o te vas por un barranco, te vas por un abismo hacia abajo completamente. Entonces yo coincido contigo cuando mencionas que el rol va a ser más de criterio, más de consultor, mucho de competencias blandas también veo allí. Y te puedo decir que la IA, ¿en qué se basa realmente? En datos. Sí. Entonces nosotros como creativos, como estrategas, tenemos que saber leer esos datos.
si sabemos leer los datos, podemos llegar al clavo, podemos trabajar mejor y podemos tener iteraciones que realmente tengan resultado. Bien, perfecto, coincido con el punto. Una cosa que quería preguntarte hablando puntualmente de herramientas, porque no hemos entrado en herramientas más allá de GPT. Yo sé que cuando nosotros trabajamos, tú manejas muy bien Notion, lo trabajas mucho, eres como el embajador de Notion dentro del equipo. ¿Cómo te ha ido con la guía de Notion? Lo que me gusta de la guía de Notion realmente es que al tener al Notion ser un gestor de tareas tan enorme, es literalmente una navaja suiza, tienes como tu propio sistema operativo dentro de Notion y el asistente realmente te ayuda a encontrar tareas de hace 3 años fácil. O sea, puedes encontrar creativos en cuanto a la búsqueda, puedes analizar toda la base de datos y crear un reporte, digamos, anual. Puedes empezar a trabajar de esa forma. O sea, utilizar toda la información que tienes en ese sistema operativo que hiciste en Notion de la agencia y tomar toda esa información que tiene tu asistente y enfocarte en trabajarlo. Bueno, vi que recientemente sumaron temas de transcripciones ahora dentro Email. de la herramienta. Tienen el mail, tienen la integración con el calendario, tienes un montón de Sí. cosas. Sí, no, realmente como que no necesitas otra cosa que Notion actualmente. Bueno, sabes que Notion tiene el objetivo de apuntar a competir con Google Workspace, tener todo en un solo espacio. Por eso lanzaron el mail, por eso lanzaron el calendario. Y algo que a mí me pareció particular de la herramienta es que, nada, por ahí tienes hasta el tema de ubicar archivos en Google Drive. Entonces, o sea, con el asistente conectado, puedes pedirle que te busque un determinado archivo y la herramienta te lo encuentra. Además de toda la parte generativa que tienes, le puedes pedir que te redacte un texto. Fenomenal la herramienta. Entonces, nada, me pareció interesante comentarla contigo porque yo sé que tú manejas muy bien Notion, lo manejas mucho. De hecho, yo me certifiqué en Notion porque ahí en Abrandado ustedes lo manejaban mucho y era como que yo lo había usado, la dejé y con ustedes como que me volví a enamorar Buenísimo. de la herramienta. Y nada, quería conversar sobre eso. Una cosita más, Dan, para ir cerrando. ¿Qué viene para Abrandados en el corto plazo y para Daniel Campos? Si está asociado a la IA, mejor. Pero ¿qué viene para ustedes en el corto plazo? Y lo otro, bueno, coméntale a la gente dónde los puede ubicar, dónde puede saber más de ustedes. Bueno, te puedo decir que para Agrandados viene mucho trabajar con automatizaciones. Queremos empezar a trabajar con automatizaciones en el flujo del cliente, integrarla con, puede ser chats, bots. Eso es más o menos lo que queremos trabajar en este momento. Eh, ¿En dónde nos pueden encontrar? Bueno, ahí te dejo la web para que lo pongas en la descripción también. Pero sí, estamos en Buenos Aires, Argentina. Si necesitan algún tipo de consultoría en cuanto a branding, en cuanto a marketing, bienvenido. Y algo que te quería, para no dejar el tema de la IA de lado, hay algo muy interesante que vi en estos días, que sería, en un par de años tenemos algo que se va a llamar inteligencia general, Ok. que básicamente vas a tener en tus manos a el mejor de todos los profesionales de todos los rubros, en tus manos, en tu celular, y vas a poder completar flujos completos. Por ejemplo, le vas a poder decir, cómprame la casa en el terreno tal, ármame la casa, diséñamela, registra qué sé yo, los linderos, todo. O sea, vas a poder tener ese tipo de poder en tus manos. Y de acá a 6 7 años vamos a tener algo que sin precedentes totalmente, que en 6 años ya no vamos a tener que darle información a la IA. La IA va a aprender sola y ahí es cuando se viene realmente, no diría problema, sino donde vamos a tener que saber cómo manejar a esa máquina, ¿viste? Como va a ser tan súper inteligente que no vamos a saber qué hacer o no lo dimensionamos en este momento. Bueno, sí, ahí me acabas de despertar todas las alarmas a un Sí, millón de es red flag. cosas. No sé si Red Flags, pero sí me hiciste acordar de cierto, hablando de sci-fi hace un instante, de ciertos escenarios sci-fi que bueno, por ahí no lo quiero mencionar mucho otra vez. Black Mirror, bueno, no voy a decir Terminator, pero más así estilo Ultron
en Marvel, ¿sabes? Esa onda Sí, 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 sí. que, bueno, va aprendiendo tanto que se puede ir de las manos si no se controla. Pero bueno, interesante el tema, Dan. Un gusto para mí tenerte acá. Igualmente. Sé que no es la última vez que vamos a conversar. Lo tenemos a Nico en el próximo episodio. También va a ser linda la charla con él. Para la próxima me gustaría tenerlos a los dos. Sé que ustedes dos también fluyen bien en conversación en conjunto. Así que nada, gracias por venir, amigos. Sé que estás con un montón de cosas. Así que, bueno, agradecerte el tiempo y bueno, el mejor de los éxitos también en lo que están haciendo ahí en Abrandado, que está muy bueno. Gracias, Josh, gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Sigamos debatiendo y te puedo comentar que un montón de cosas más. Así que me dejaste ahí con más ganas de volver al podcast, show, YouTube, no sé. Claro, no, sí, sí, buenísimo. Sí, el programa en general, no me Sí, gusta ponerle una etiqueta en general. Así que bueno, bueno, amigo, estamos hablando, que estés bien. vale.